Buenas tardes a todos. Qué bueno que están con nosotros. Oigo algo raro. ¿Qué es? Ahí está. Por ahí está. Por ahí Reinaldo está haciendo feedback. Revisate ahí los zapatos. Por ahí suena algo. Bien. Enhorabuena que estén con nosotros. Felicitarles por, si este es su segundo estudio en la semana, qué bueno. Si es el primero, esperamos mañana a las 9 de la mañana que nos pueda acompañar para hablar, seguir aprendiendo en la carta a los romanos. Póngase por favor de pie y nos vamos a saludar antes que algo más acontezca. Y así revisamos ahí, por favor. Ok, bien. Hoy es el miércoles, sábado, sí. El miércoles felicitamos también a los cumpleañeros del mes de febrero. Que por cierto, ayer las hermanas que se reunieron, el grupo de mujeres, celebraron el cumpleaños también para los de esa fecha. Un gran pastel que trajeron, grande, rico. Y alcanzó, nosotros estábamos por aquí, por ahí jugando ping-pong y oíamos que aplaudían, ¿verdad? Y aplaudamos nosotros, tal vez nos dan algo. Y nos convidaron pastel, así que les agradecemos. ¿Hay alguien de febrero que no le hemos felicitado, que cumple año en este mes? Febrero, aparte de Evelyn, aparte de los que ya levantaron la mano el miércoles, no los quiero poner en evidencia. También cumpleaños en ¿cuándo? Ya lo cumplió. Lástima, los regalos son solo para los que van a... Ay, Marinita. Bueno, pero igual la felicitamos. ¿Quién más? Cumpleaños en febrero. Febrero, aparte de los que ya el miércoles le felicitamos. ¿Nadie? Le damos un fuerte aplauso, por favor, por haber celebrado ya sus 22 años de vida. Qué bueno, la felicitamos. Tomen su asiento, por favor, los demás. Bien. Creo que todos nosotros hemos pasado vergüenza por parte de una persona ajena o vergüenza propia, cualquiera de los dos casos. Hay un caso que yo mantengo muy presente cuando se trata de pasar vergüenza ajena. Resulta que un buen amigo, hace muchos años, un buen amigo iba todos los meses a recoger la remesa que el papá le enviaba de Estados Unidos. Y nosotros, ellos tenían como costumbre ir a recoger esa remesa. No habían tantos puntos como hoy, que usted puede retirarlo en farmacias, puede retirar a su cuenta, le puede caer los $10 que le manda, etcétera. En aquel momento era un poco más complicado. Así que tenía uno que ir hasta Metrocentro, San Salvador, para ir a recoger. Entonces íbamos, ellos me decían, íbamos a recoger la remesa. Y siempre, la mamá siempre le decía, si van a ir a Metrocentro, porque ya sabía que no solo íbamos a ir a eso, íbamos a andar bocaverteando, como se dice en buen salvadoreño, vitrineando, pues. Entonces íbamos y nos decía la mamá, si van a ir, lleven a la niña. La niña era una hermanita que él tenía. Oye, es una mujer, una hermanita. Siempre, los que somos hermanos mayores saben lo que es eso. ¿A dónde vas? A tal lado. Lleva al niño. Y hay que llevar al niño, lleva a tu hermanita. Eso es para que grabe, ¿verdad? No es así por así, es para que grabe y venga contando después con quién se saludó, con quién no se saludó. Entonces, lleva al niño, lleva a la niña, lleva a la niña. Nos subíamos al bus. Los buses en aquel momento
digamos, nuevo este tema de las máquinas que tienen en la entrada para que usted pueda y se puede ir registrando cuántas personas pasan. Pero era costumbre, eso era costumbre, que el adulto pasa, el niño, para que no pague pasaje porque es corto de edad, pasa por abajo o pasa a un lado. Eso es normal o era normal en aquel momento. Entonces pasamos nosotros dos primero y luego la niña pasó por debajo y nos pasamos y nos sentamos y vimos que ella no llegaba, y como no llegaba empezamos a ver y empieza a gritar el nombre del hermano: Marvin, Marvin, me quedé atrapada. La mochila que llevaba aquí le había quedado atorada en la máquina. Ayúdame. Y nosotros con una gran... Le dijimos que a quién se le ocurre pasar por abajo y no quitarse la mochila. A una niña de 6 años. No se le ocurrió gritar y gritar. Y siempre que nos juntamos y nos acordamos nos da pena ajena. Y hasta cómo nos hacía pasar pena. Llegamos a Metrocentro. Andando ahí... no me andes agarrando de la mano porque era bien melosa ella, le gustaba lo andaba bien agarrado, pero no me andes eso, porque pues le alejaba a uno, ¿verdad? Las aspiraciones. Y no me andes agarrando la mano. Estábamos caminando, andábamos por un lugar y dijo: quiero ir al baño. Espérate, hombre, vos. Seguimos caminando, quiero ir al baño. Espérate, ya vamos a ir. Seguimos viendo, andábamos viendo zapatos, andábamos viendo de todo. No comprábamos nada, pero andábamos viendo de todo. Quiero ir al baño otra vez. Apúrate, la voy a llevar yo, le dije, para que no. Se me orina en el camino. Y la gran mancha en todo el piso. Y la muchacha de limpieza venía atrás de ella. ¿Cómo le decía yo? No anda conmigo. O ella no fue. La mancha... Todo el camino amarillo, ¿verdad? Como el de aquel cuento famoso del Mago de Oz. Todo el camino amarillo. Pena ajena. Bueno, como esas penas ajenas y otras situaciones que dan pena, creo que la mayoría de nosotros ha pasado por ese punto. ¿Por qué les hablo de esto? Porque Pablo ya se ha presentado a los hermanos en Roma a través de las primeras líneas de la carta que les escribe. No olvide que Pablo no conoce a los romanos cara a cara, ellos tampoco le conocen, pero a través de la carta él está intentando que conozcan lo que Pablo entiende acerca de Jesucristo. Y toda la carta precisamente va encaminado hacia ese punto y otros propósitos que ya vimos anteriormente. Pero Pablo expresa en la lección que hoy vamos a estudiar, él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me gustaría que conocieran un poco más sobre, como yo aprendí, obviamente, que conozcamos un poco más sobre lo que Pablo trató de decir cuando expresó: no me avergüenzo del evangelio. La idea aquí es la vergüenza que alguien pasa cuando ha confiado en algo o en alguien que al final termina defraudándole. A eso se refiere Pablo cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, repito, una persona que ha puesto todo su peso, toda su confianza en algo puede ser una institución, puede ser en un trabajo, puede ser pero toda su confianza está puesta en algo o en alguien, pero resulta que con el pasar de los años, haber creído o haber confiado o haber depositado su peso en esa persona o en esa institución fue un fiasco total. Y se da cuenta y termina avergonzado. Dice: ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo no presté atención a las personas que me decían: ese es un mal negocio, tenga cuidado; esa es una mala inversión, tenga cuidado; ese camino no es... ¿Cómo no? Y ahora, ¿con qué cara? ¿Por qué dice con qué cara? Porque está avergonzado.
Confié y me defraudaron. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Los que están siguiendo los devocionales del libro de Salmos, leímos, creo que fue jueves, el salmo de esa ocasión, por segunda vez, por cierto, decía que aquellos que confían en los ídolos terminarán avergonzados. Y yo escribía en el devocional, ¿cuáles son los ídolos actuales que existen, ¿verdad? En la sociedad cristiana, incluso, ¿cuáles son esos ídolos que muchas veces no son per se? Es decir, no son ídolos en sí mismos, sino que nosotros los volvemos nuestros ídolos. Hay hijos que son ídolos. Que el niño, es que la niña le da catarritos y voy, es que la niña, y todo gira alrededor de la niña y el niño y el Señor, el niño que tanto le pidieron al Señor que naciera, ahora ha venido a sustituirle. Porque hoy no se puede porque el niño no son ídolos per se, sino que nosotros los volvemos ídolos. Entonces, cuando una persona pone su confianza en un ídolo o convierte algo o a alguien en un ídolo, va a terminar mal o va a terminar avergonzados, como dice Pablo. En ese sentido, quiero también que conozcan qué es lo que Pablo, o qué se entendió cuando Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Si bien es cierto, está hablando de vergüenza, pero la expresión que usa va mucho más allá de solo sentir vergüenza, o de no sentir vergüenza, en este caso del Evangelio. Lo que Pablo está haciendo es utilizando una palabra como una figura retórica. Se llama litote, esa figura retórica. El litote es una herramienta que se utiliza para subrayar algo negativo de algo o de alguien para resaltar lo positivo. Litote se llama. Cuando usted lo pronuncia o cuando lo dice o lo escribe con la intención de subrayar lo negativo de algo o de alguien, pero para resaltar lo positivo. ¿Cómo así? Le explico. Por ejemplo, dice una señora, mira, este niño que tenés no es tonto. 2 novias tiene, igual al papá. 2 novias tiene, una en la casa y otra en la escuela. No es tonto. La señora no está diciendo que es tonto, está diciendo que no es tonto. Pero ¿qué quiere decir? Que es inteligente. Pero lo dice resaltando lo opuesto para hacer brillar la cualidad. Este niño no es tonto, o sea, es inteligente. Pero lo decimos de esa forma, subrayando lo negativo para resaltar una virtud. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Cuando usted va a un lugar a comer por primera vez y le preguntan, ¿qué te parecieron los panes? Bueno, no es tan mal. ¿Qué está diciendo? Cuando dice no está mal, podría decir, están ricos. Pero en vez de hacer eso, lo que busca es resaltar, expresar algo negativo, pero para resaltar lo positivo. No está mal, que sería lo mismo decir, están buenos, no están malos, están buenos. Eso es lo que hace Pablo. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. En realidad, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que se enorgullece del Evangelio en lugar de avergonzarse. Como el ejemplo que le puso, mira, este niño no es tonto. No es tonto, ¿verdad? Bien guarda, mira el dinero que yo le doy, él lo va a guardar. ¿Por qué no le dice mejor que es listo y es ahorrativo? Porque es una forma, es una figura retórica que todos ocupamos. Pablo está usando la misma figura. En lugar de decir, yo me siento orgulloso de haber sido comisionado por Cristo para ser su
su predicador del Evangelio, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder para todo aquel que cree. Al judío primeramente, y continúa. Eso es lo que Pablo está haciendo. Por eso le quise explicar, para que lo entendamos de la forma correcta. Él está diciendo: me siento tan orgulloso, estoy tan convencido del Evangelio, que no me avergüenzo de él. Eso es precisamente lo que está tratando de decir. Bueno, espero que se haya comprendido. Vaya por favor hasta Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. La lección de hoy se titula: que no le dé vergüenza. Que no le dé vergüenza. Capítulo 1, versículo 16 en adelante. Si alguno necesita Biblia donde está, por favor levante su mano y con todo gusto le acercamos una. ¿Biblia? ¿Nadie? Entonces sí, nos ponemos de pie, por favor. Dice así, leemos en voz alta juntos, por favor. 1:16, juntos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, y vamos a orar. Señor, pedimos por favor que su Espíritu Santo nos guíe, que nos instruya a través del texto que hemos leído. Reconocemos, Señor, que por nuestra propia capacidad sería bien difícil tomar todas estas lecciones, pero reconocemos que su Espíritu Santo es quien nos guía. Gracias por esa persona que nos presentó el Evangelio hace muchos años o hace poco tiempo, porque fue el instrumento que usted utilizó para que seamos salvos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablemos un poco al respecto de todo esto. El término evangelio o evangelión, como lo quiera usted llamar, era común. El término evangelio era común en los oídos de los romanos que están escuchando de Pablo decir que él ahora presenta el evangelio según, o el evangelio de Jesucristo. El término se volvió común por varias cosas, pero sobre todo era un término usado desde el punto de vista político. Un heraldo, que es un mensajero, que no había lugares donde se anunciara lo que había o lo que está pasando en el reino. Toda la comunicación entre la monarquía y el pueblo se llevaba a cabo por medio de mensajeros o heraldos. Los heraldos eran hombres que tenían una voz impresionante, fuerte. Se usaban también en las áreas de deportes. Aquellos que han visto la película del Gladiador, tanto la primera como la segunda, en la primera sobre todo, hay un hombre con unas cejas bien extrañas que aparece ahí, que anuncia en el Coliseo lo que va a suceder. Y dice: bueno, ahora traemos desde las lejanas tierras de tal lugar a Hannibal con sus guerreros. Ese es el heraldo. Tiene una voz fuerte y está colocado en el Coliseo, en el lugar, está colocado ahí estratégicamente para que el viento pueda llevar sus palabras y que todos escuchen. No había micrófonos, pero habían miles de personas probablemente, o cientos de personas. Bueno, el heraldo es el que anuncia
es un anunciador. Pero como le dije, el término estaba familiarizado con el deporte, otras áreas, pero sobre todo la política. El heraldo llega a una aldea o a una ciudad y en la plaza principal la gente que ve pasar a la caravana, los caballos, los estandartes del rey, saben que el heraldo ha venido por algo y la gente se aglomera, llega a ese lugar a escuchar. Y el heraldo entonces comienza diciendo: les traigo buenas noticias de parte del rey, o el evangelio del rey. Buenas noticias. El evangelio del rey. Que la reina está embarazada y que esperan a su tercer hijo. Bueno, esa es la noticia. Otras noticias eran de carácter siempre político, pero carácter diferente, ¿verdad? Que la guerra terminó, que el ejército ya viene. Nuestros soldados son los últimos 3 meses que van a estar allá combatiendo y están por venir. El heraldo daba buenas noticias. Que hemos ganado el territorio tal, que hemos avanzado en la guerra, que logramos conquistar la ciudad de tal. La gente se alegraba y decía: las buenas noticias del rey, las buenas noticias del emperador. ¿Qué buenas noticias nos han traído? Son las buenas noticias. Pero eran las buenas noticias del rey o las buenas noticias del emperador. El mismo término utiliza Pablo hoy para decir: yo, Pablo, les traigo las buenas noticias, pero de Jesús. Las buenas noticias, el evangelio de Dios. Les traigo buenas noticias, pero esta vez yo como heraldo traigo buenas noticias que vienen del cielo. Así lo entendían las personas, el término evangelio. Se entiende el término histórico de cómo se comprendía el anuncio de una buena noticia o el anuncio de varias buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? Como le dije antes. Que el ejército va avanzando, que el rey va a ser padre de familia, que van a conceder tierras para los necesitados. Son buenas noticias, excelente, nos han traído buenísimas noticias. Eso es evangelio. ¿De dónde vienen? ¿Del rey, del emperador o de quien sea? Esta vez vienen de Dios. Más adelante Pablo nos va a hablar sobre las malas noticias. Eso es diferente. En Romanos 3:23, ¿verdad? Él dice que toda la humanidad, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es cuando lleguemos al capítulo 3, que vamos a estudiar sobre las malas noticias y por qué Pablo presenta al hombre pecador como lo hace. Aquí me quiero detener porque ustedes saben que hoy día es común escuchar malas noticias. De hecho, estamos atestados de malas noticias. Hay una cadena estadounidense, cadena de noticias, que por la agenda que ellos manejan, a la hora que usted ponga las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, a cualquier hora usted va a ver, toda la noticia gira alrededor de ICE. Toda la noticia es el pan de cada día. Y uno que está aquí, que lo único que consume es ese tipo de noticias, cree que todo lo que está pasando allá es eso. Y piensa que allá todo el mundo anda, y no es cierto. Estaba hablando la otra vez con alguien que está allá en un proceso migratorio también. Y me dice: no, es aquí donde yo vivo. Él vive en la zona de Nueva Jersey, creo, por ahí. Aquí, nunca, donde yo vivo, nunca han venido. Nunca han venido. Tiene una tarjeta, puede trabajar, puede esto, está en un proceso. Pero me dice: pero fíjate, Leo, que aquí
Las noticias dicen que no, se metieron a la casa, agarraron al niño por un lado, agarraron a la señora y la gente, y uno ve eso y dice, ¡ih! Terrible. Claro, detrás de eso hay toda una agenda para que nuestros países latinoamericanos vean lo que ellos quieren que veamos. Que la situación es delicada. No estoy diciendo yo que no, pero obviamente hay una agenda. Y usted ve solo malas noticias, terribles noticias. Bueno, estamos tan llenos de malas noticias que la buena noticia sienta muy bien. Una buena noticia nos puede cambiar el día, porque al fin me dijeron algo bueno, solo cosas malas he oído. Bueno, la buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Esa es la mejor noticia. Estábamos leyendo al principio de los salmos y había un salmo que decía, había un salmo que hablaba sobre el perdón de los pecados y la salvación. Y mientras lo leía, yo pensaba, porque el salmo básicamente decía eso: el Señor me ha perdonado mis pecados y me ha dado salvación. Yo decía, wow, solo eso es suficiente motivo para que mi día cambie. Pero lo vemos tan normal, que alguien nos diga o que nos recuerde que somos salvos, lo vemos como que, sí, de todos modos, si eso lo hizo el Señor allá por el año tal, ¿verdad? A estas alturas, esa es una situación histórica más, lo vemos como. Pero la buena noticia sigue siendo, siempre va a ser, que Jesucristo nos dio perdón de pecados, salvación y vida eterna. Esa es la mejor noticia que nos pueden dar. No es el resultado de un examen, no es que un hijo logró pasar, no es que el familiar, no, la mejor noticia que nos pueden dar o que debemos de recordar es que Jesucristo nos dio salvación, perdón de pecados y vida eterna, sin usted y yo haber hecho absolutamente nada para ganarlo. Absolutamente nada. Sin importar quién es usted, de dónde viene, a quién pertenece, absolutamente nada. Mire por favor el verso 14, 1:14. Dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Note, dice Pablo que él está llamado a ser un predicador del evangelio a cualquier tipo de persona. Y aquí las palabras de Pablo tienen un significado mucho más amplio. Cuando él dice a griegos y a no griegos, eso es un estallido. ¿Cómo el evangelio va a ser para los griegos? ¿Cómo el evangelio, dice a griegos, dice a sabios y a no sabios? ¿Cómo va a creer usted que el evangelio va a ser para los no estudiados? Eso es lo que ellos escuchaban. ¿Cómo va a ser el evangelio para los indoctos si la fe entra por la razón? ¿Cómo los indoctos van a creer si no saben? Pero Pablo está diciendo, por eso le digo que estas palabras en los oídos de los que están leyendo tienen un impacto muy grande. ¿Cómo va a ser el evangelio para los que no pueden leer ni escribir? No puede ser. ¿Cómo va a ser? Le creó para los griegos, son los pensantes, pero los indoctos. La palabra que Pablo usa para indoctos en otras traducciones es bárbaros. Los bárbaros se les llamaba así porque cuando los griegos escuchaban a otras naciones hablar, les escuchaban balbucear. Entonces les llamaron bárbaros, pero porque balbuceaban, viene de balbucear, los bárbaros. ¿Cómo va a ser el evangelio para los bárbaros? ¿Cómo va a ser el evangelio para? Dice, no, para todo aquel que cree.
absolutamente todo. Por eso dice, mire el verso 16. Verso 16. Porque no me avergüenzo, o sea, me siento orgulloso del Evangelio. Porque ese Evangelio que es para todos, doctos, indoctos, bárbaros, conocedores, para todos. Ese Evangelio que es para todos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Absolutamente para todos. Dice Pablo, me siento orgulloso del Evangelio. Ahora, déjeme aplicar esto un poco. Usted podría recomendar, así en serio, no me diga sí ni no, pero usted podría recomendarle el Evangelio a otras personas. Mire, ya que estamos hablando de eso, le recomiendo el Evangelio de Jesucristo. Ya va a ver, no se va a arrepentir. ¿Podría recomendar el Evangelio de esa forma? Porque eso es lo que Pablo, me siento tan orgulloso del Evangelio que se lo puedo contar y se lo puedo recomendar a cualquier persona. Es decir, el convencimiento que Pablo tiene del Evangelio que él experimentó camino a Damasco, más los años que lleva, es tal, el convencimiento que Pablo tiene es tal que se lo puede recomendar a otras personas. Si usted va a un lugar a comer y el mesero se acerca y le dice, ¿está listo para ordenar? Y usted le pregunta, ¿qué me sugiere? Que se vaya, dice el mesero, porque ya vamos a cerrar. Dice, ¿qué me sugiere? Mire, yo le sugiero el plato del día, porque fíjese que pero el plato del día no siempre es el más cómodo. Él le puede sugerir, no significa que lo ha probado, él le puede sugerir lo que le han ordenado. Este plato es el que vamos a sugerir, y eso está, los que conocen de marketing saben, todo está orientado para que usted pida ese menú. Todo está orientado. Si usted le pregunta qué me sugiere, le va a sugerir algo que él no ha experimentado, no ha probado, sino lo que el negocio necesita vender. Ahora, déjeme darle un segundo ejemplo. Le voy a no sugerir, le voy a recomendar. Fuimos la otra vez a hacer un trámite con el hermano Jaime allá San Miguel. Pasamos por una chicharronería. No sé dónde está, pero es buena. Y pasamos de casualidad, ahí sobre la ruta militar, segundo semáforo a mano derecha, es sentido contrario, pero usted métase ahí, no se preocupe. Dígale que yo le dije que ahí se podía meter, métase. Están dos chicharrones, la primera, viniendo de allá para acá, la primera, mira una chicharronería, andábamos hambre, ya era hora del almuerzo. Vamos a dar la vuelta, me dijo, y pasamos, y volvimos a pasar. Vaya, yo me estaciono y usted se baja a pedir. Vaya, pues se fue. Pidió 2 bolsas con chicharrones, porque es chicharronería, ¿verdad? Pero el chicharrón no era de carne, tenía de carne y era chicharrón de tocino. Y entramos al autoservicio y nos dimos cuenta que habían variedad de cosas que uno puede pedir. Estaba lo que queda abajo de la olla, ¿cómo se llama? El asiento es otro, porque dice, mire, asiento de cuche. Yo me imaginaba algún asiento. Perdón mi ignorancia. Asiento de cuche, $1. Dije yo, para ponerlo en el carro, dije yo, el asiento. No es manteca, una botella de manteca. Pero lo otro que queda abajo el frito, que le dicen aquí, lo que queda abajo del frito, chanfa. Hoy sucede que nadie sabe lo que es chanfa. ¿Cómo dijo que dice? Y así le daban las tortillas con chanfaina. Vaya a comer. Chanfaina, $1 de chanfaina. Y otras cosas más. Bueno, pasamos por ahí, pasamos a comprar $7 de tortilla, ¿verdad? Y nos estacionamos por un lugar. Una bebida
saludable, ¿verdad? Una coca. Y no sé, a comer ya empezamos, hermano. Yo acomedido, ¿verdad? Yo acomedido, uno agarrado ya. El hermano Jairo, cuando vi que yo empiezo a agarrar ya. Veníamos por cierto lugar y me dice, no, voy a amarrar esta bolsa porque si no me la voy a acabar. Como yo lo probé, se los recomiendo. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque cambió mi vida. Yo era un vil perseguidor de la iglesia. Yo era un fariseo que pensaba que la religión y los logros académicos iban a llenar mi vida. Más adelante Pablo escribirá todo eso, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Todo eso lo estimo como basura. Otra traducción dice, para mí todo eso es estiércol. A fin de ganar a Cristo o a fin de agarrarme de Cristo. Bueno, ¿quiere que le recomiende algo? Le recomiendo a Cristo. Al menos lo que yo he probado de Él y lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, es tal que yo se lo puedo recomendar. Y no le he hablado de cosas que me ha dado, porque me ha dado una linda familia. No hablo de cosas, que carros, que casas, que no. Hablo de lo que ha hecho en mi vida, se lo recomiendo. El perdón de mis pecados, que ya son bastantes. El amor con el que me restaura cada vez que me equivoco. Se los recomiendo. Le recomiendo a Cristo. Estoy tan orgulloso que les recomiendo a Cristo. Estaba la otra vez en San Salvador haciendo un trámite de la iglesia en el diario oficial. Y yo estaba haciendo fila. Cuando me llamaron para pagar a la ventanilla, dijeron número tal. Y yo me levanté y me acerqué a la ventanilla. Yo que me levanto y atrás escucho una voz fuerte, ronca, que dice, pastor, ¿cómo está? Y yo vuelvo a ver y dije, yo no he sido. Yo no la abracé, ella se me tiró, dije yo, una muchacha que estaba ahí. Y me dice, aquí de Santiago andaba una persona. Hey, pastor, me dice, ¿cómo está? Fuimos vecinos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está, hombre? Qué bueno verle. ¿Qué anda haciendo aquí? Fíjese que una compañera está haciendo un trámite y yo le vine a ayudar aquí y otras cosas de la iglesia. No, hombre, me dice, me cuentan que ya compró casa y que me esto, que lo sigue. Pero yo le voy a ser honesto, a mí me da pena cuando alguien me saluda, pastor, y yo en short, con gorra y con camiseta. No por cómo ando, me he vestido así toda la vida, desde que yo vine a Santiago, con 20 años me he visto así. Pero me da pena porque el título, el nombre es demasiado grande para mí. Le preguntaba a una de mis hijas hoy, ¿y a usted da pena que te digan que sos la hija del pastor? Yo sí, me dijo. Me dice, no, mira, no me da pena, pero fíjate que a veces uno se siente... Pablo dice, yo no me siento orgulloso del evangelio, tanto así que se lo puedo recomendar a cualquier persona. Mi respuesta es el evangelio. Se lo recomiendo. A usted que se siente solo o sola, que porque sus papás lo dejaron o su mamá lo dejó con su abuela y se fue y no sabe nada, le recomiendo a Cristo. No le puedo hacer otra recomendación. Usted que se siente vacío o vacía y está tratando de llenar esos vacíos, no siempre, aclaro, pero está tratando de llenar esos vacíos comprando cosas. Compra y compra y compra y compulsión, compra.
que está tratando de llenar esos vacíos yendo al gimnasio, no siempre, que está tratando de llenar esos vacíos con títulos, porque cree que el título le va a dar el plus, la llenura que su vida necesita, y que si le quitan el título, no es nadie, no es nada, porque es el único o la única que de la familia que al fin fue a la universidad y quiere ser un buen ejemplo, quiere ser inspiración para los demás, quiere ser una inspiración para los demás, modele a Cristo. La universidad no modela, modele a Cristo. Le recomiendo a Cristo. El que tiene a Cristo, aunque no tenga nada o mucho, lo tiene todo. Absolutamente todo. Así dijo el salmista: en paz me acostaré. Y una cosa es acostarse y otra es dormirse. Y asimismo dormiré, porque solo Él me hace sentir confiado. Ese eslogan no lo tiene ni Indufón. Ni Indufón. Estábamos comiendo un sorbete la otra vez con Silvia ahí en Plaza Mundo. Estábamos solteros ese día, no sé por qué, ¿verdad? Estábamos amarradas, creo. Estábamos comiendo un sorbete y salimos de la sorbetería y nos sentamos y yo no me había fijado, pero enfrente hay un lugar donde venden camas. Y había una señora comprando una cama, bien bonita, la cama. Bonita la cama. Tenía control. Y la cama se hacía para allá, se hacía para acá, se levantaba. Y nosotros comiendo el sorbete y viendo de reojo cómo literal. ¿Cómo va a comprar una cama usted cómo se compra un zapato si no se lo pone? Entonces la señora se bajaba ella y después se subía el señor robusto, grande, se caía. Vale, dije yo, le di un infarto al señor del precio del... No, la estaba probando. Le cambiaron colchón y le pusieron otro colchón. Se lo volvieron a poner, le volvían a encender. No sé si la compraron. Pero la Biblia dice que solo Él puede darnos descanso. Por eso Pablo está tan convencido. Le decía a los hermanos de la misión, la otra vez nos reunimos, que no ha venido nadie, por cierto. Les decía la otra vez que nos reunimos, si nosotros vamos por los pasajes invitando niños, pero no nos acercamos al papá, es porque yo no estoy convencido del Evangelio. No puedo convencer a otra persona de que Cristo es lo que necesita si yo no estoy convencido que lo que esa familia necesita no es una refrigeradora llena, que lo que esa familia necesita no es cerámica, un televisor de 45, que lo que esa familia, una lavadora, que lo que necesita es dinero. Si yo no estoy convencido, si yo no estoy lleno, me va a importar poco o nada la vida de esa persona. Yo lo que quiero es que me presten los niños y ya. Entonces les decía, hermanos, si estamos convencidos de Cristo, como Pablo dijo, me siento orgulloso, estoy convencido de Cristo. Con esa convicción a cualquier persona le podemos hablar de Jesús, pero necesita estar usted y yo convencidos plenamente para poder convencer a otras personas. A eso se refiere con no me avergüenzo, estoy orgulloso, convencido de Cristo. No voy a preguntar quiénes están convencidos, porque creo que la mayoría va a levantar su mano y decir, hombre, estoy convencido. Ok, no voy a preguntar, pero su convencimiento se define por la cantidad de personas a las que usted y yo le hablamos de Cristo. Más nada, menos nada. No hablo del sticker en el carro. I love Jesus. Amo a Jesús. No hablo por el sticker. Señor, guía mis pasos. No. Donde vivimos, ¿cuántas personas
Mis compañeros de universidad, ¿saben que yo soy cristiano? ¿Saben que yo soy servidor o servidora? O no, porque si se dan cuenta, no vaya a ser que... Si en realidad estamos convencidos, eso se determina por la cantidad de personas a las que le hablamos de Cristo. ¿Se entiende esta parte? Amén. Bien, verso 16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Bien, primero el término poder viene de una palabra griega, o que en griego significa dunamis o dinamita. Entonces Pablo está diciendo que en el evangelio hay una dinamita, hay algo tan poderoso como una dinamita, pero es tan poderoso ¿para qué? Para salvación. Y la salvación era un término, digamos que también conocido para los oyentes de Pablo que están en Roma, porque para un romano la salvación viene primeramente del gobierno. Primeramente, la salvación viene del gobierno. Ellos entienden lo que es salvación, pero no como Pablo está a punto de mostrarles. No la salvación de Dios. Ellos entienden la salvación que viene del Imperio Romano. De hecho, la insignia del Imperio Romano era precisamente esa. La salvación del pueblo es la suprema ley, decían. Esa es la insignia, la consigna, perdón. La salvación del pueblo es la suprema ley. Que Pablo dijera que la salvación de Dios es poder, contrastaba con la salvación romana. Y la salvación romana, ¿qué ofrecía? Bueno, la gente quería ser salva de los enemigos. La gente, el romano, quería ser salva del hambre. Quería ser salva de la enfermedad. Querían ser salvos de la invasión. Queremos ser salvos de la guerra. El Estado propiciaba un escenario de pax romana que le trajera o que le produjera a las personas sensación de salvación. ¿Quién nos salvó de la guerra? El emperador nos salvó. Él es nuestro salvador. El ejército nos salvó. Ellos son nuestros salvadores. Así lo entendían ellos, la salvación. Más tarde, con la entrada de la religión, el misticismo y todo esto, la salvación ya no era o estaba en función solo del gobierno, ya implicaba la adoración a otras deidades, como Cíbeles, por ejemplo, y otras deidades más. Cuando Pablo dice que el evangelio es la salvación de Dios, él está diciendo que toda la salvación que puede ofrecer Roma, que de hecho así le sucedió, ¿verdad? Ustedes saben que hoy día el Imperio Romano no existe. Fue vencido, ¿verdad?, por los visigodos, me parece, hace muchísimos años. ¿Y qué pasó con la seguridad romana? Pues es que no hay nadie que le pueda ofrecer salvación. Nadie. Puede tener la sensación, pero salvación del hambre, salvación, nadie. La religión pues ayudaba. Por eso el Dios de la guerra de los romanos, porque ellos esperaban que Él les trajera salvación. Pero ya les dije, la historia dice que Apolos no los pudo ayudar, o el equivalente a Apolos para los romanos, no los pudo ayudar. Solo Cristo ofrece salvación. Él es la salvación que nosotros necesitamos. Y la salvación de la que Pablo habla aquí
tiene tres áreas. Todas tienen que ver con el pecado. La salvación de la culpa por el pecado, número uno. Cuando Pablo se refiere a la salvación, repito, se refiere a tres. La salvación que viene de Dios. La salvación que viene de Dios. La salvación por la culpa del pecado. La salvación por el poder, no, la salvación del poder del pecado sobre nosotros. Y tercero, la salvación de la presencia del pecado en nosotros. Más adelante, allá por el capítulo 6, Pablo dirá: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Porque habéis muerto al pecado. ¿Cómo es que morimos al pecado? Porque Dios, a través de Jesucristo, nos dio salvación. Mira que no promete salvación de enemigos, de enfermedades. No. Es que la salvación que ofrece, que viene de Dios, que es dunamis, es de nuestro pecado. Porque el mayor problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema del ser humano, el pecado. El problema del ser humano no, el problema del hombre no es que le gusten las mujeres. ¿Y a qué hombre no le gustan las mujeres? A todos. Extraño sería, ¿verdad? Que alguien... Si el problema del ser humano no es la avaricia, ni el materialismo, ni... No, el problema del ser humano se llama pecado. Por eso Jesús, cuando sanó, ustedes han de recordar este pasaje, cuando sanó a aquel muchacho paralítico, ¿verdad? Les pregunto si se acuerdan del pasaje. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús hizo por el paralítico? Oí un murmullo, pero no se concretó en nada. Exactamente. Lo primero que hizo por el paralítico no fue restaurar sus piernas, porque el problema no está en las piernas. Dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban en la sinagoga decían: ¿cómo éste puede perdonar pecados? Bueno, dijo, ¿qué creen ustedes? ¿Que es más fácil decirle a este hombre: tus pecados son perdonados? O levanta tu lecho y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre es o tiene poder para perdonar pecados y para sanar. También toma tu lecho y anda. Y el muchacho se levanta con la camilla y se va caminando. El problema no está en las piernas. El problema no está en las piernas. El problema es de pecado. No es el lugar. No es el lugar. Es el pecado. El problema no está en el ministerio. Es el orgullo. Que yo no quiero doblar mi yo. Que yo ¿y quién? ¿Y por qué? Pues, ¿y por qué a mí él sí, a él no? ¿Y por qué? Ve. Si nos va a decir algo a mí, dígale también a aquel. El problema no es. El problema es el pecado. Ese es el gran problema. Por eso lo primero que el Señor trata con nosotros es el pecado. Nos perdonó nuestros pecados. Nos dio salvación y vida eterna. ¿Se comprende esto? Amén. Bueno, hasta ahí vamos a llegar y mañana vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Póngase de pie, por favor. Bien, solo recordarles que la mesa ya no está, Rosa, sobre la mesa. No, ya no, pues ya no está la mesa. Le iba a decir que la mesa, para los que quieran información sobre patrocinio local. ¿Qué es patrocinio local? Es un ministerio de la iglesia que busca ayudar a niños de escasos recursos,
para que sean en la iglesia enseñados en la palabra de Dios y en otros valores. Asisten 2 veces a la semana y también eso nos da la oportunidad de alcanzar también a sus familias. Ya a estas alturas creo que son un poco más de 12 niños, casi 15 niños creo, a los que algunos de ustedes les patrocinan mes a mes. Y que, repito, nos ha permitido alcanzar, y todavía no hemos alcanzado todo, algunas familias. Si alguno de ustedes quisiera conocer más acerca del proyecto, ¿cuándo? Bueno, entonces, hasta el miércoles, para que conozcan del tema. Y si alguien necesita de verdad información y dice, mira, y si yo realmente estoy interesado, vaya ahí a mi oficina. Ahí podemos hablar y les puedo conseguir la información para que no se vayan vacíos. Eso es uno. Lo otro es sobre... Otro que iba a decir, segundo anuncio importante. Bueno, próximo viernes, este viernes que viene, tenemos nuestra reunión de ICON a las 5 de la tarde. Vamos a tratar de mantener el horario, aunque muchos vienen de la universidad, otros quizás vamos a alargarlo para las 6. Les vamos a mandar información en los grupos, pero este viernes que viene, viernes 13, ¿verdad? Soy raro, pero va a haber ICON. Viernes 13 tenemos la actividad de ICON. Les esperamos. Y creo que no hay otro anuncio, y si hay, creo que se me olvidó. Cantamos, diezmamos y ofrendamos. ¿El qué? No. Antes que hoy que lo vi, me acuerdo que la hermana me decía también que todavía hay pan y café. Por los que vinieron tarde y quieran pasar, enhorabuena, pan y café. Si nos hacen el favor, Byron, de ayudarle a la hermana a mover la mesa para acá, para que si van a jugar, no vayan porfa, para los que pasan a tomar café, lo hagan sin ningún peligro. Bien, oramos. Señor, gracias por amarnos de la forma en que lo hace. Gracias por su palabra, por el evangelio que nos ha salvado. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe, nos permita vivir con la misma sensación que Pablo decía: me siento orgulloso, no me avergüenzo, con la misma convicción de Pablo, para que seamos personas que cambiemos nuestro entorno o llevemos a nuestro entorno el evangelio que nosotros nos ha salvado. Si hay alguien sin Jesús con nosotros y nunca antes abrió su corazón a Cristo para salvación, ¿dónde está? Nada más levanta su mano y la baja de inmediato. Nadie le va a pasar al frente y tampoco tiene que ponerse de pie. ¿Alguien? Señor, gracias porque los que estamos somos sus hijos. Guárdenos, por favor. Caminen en nuestros hogares. Pedimos todo eso en su nombre. Amén. Ahora sí, cantamos, diezmamos, ofrendamos. Hola. Nada, Ricardo. Bueno, vamos a adorar a nuestro Dios, hermano. Ahí vamos a decir a nuestro Señor Jesús. La alabanza es una alabanza, se llama Salmo 84. La cantamos al inicio y si se la sabe, me ayuda. Y si no, ¿verdad? Con sus palmas. Adoramos.